y vamos a poner una base, sobre todo hacer memoria. Tal vez no es que sea algo nuevo para nosotros, pero sí vamos a poner fundamentos bíblicos para nuestra guerra espiritual. Qué bueno que el cristiano siempre lo que haga lo haga basado en las escrituras, basado en la palabra de Dios, porque ahí es donde tenemos nosotros la autoridad delegada por el Señor. Amén. Todo lo que hagamos fuera de la palabra, pues no es más que un cuento de alguno por allí. Pero si estamos basados en la Biblia, tenemos autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? En toda clase de guerra, pues todos salen perdiendo. Usted se da cuenta que en las guerras humanas, en las guerras de las gentes, en las peleas familiares, en las guerras de países, lo que pasa es que unos pierden más que otros, pero todos pierden. Pero en la guerra espiritual, la Biblia dice que si nosotros estamos de acuerdo, si estamos conforme a la palabra, siempre salimos victoriosos. Díganle al que está a su lado, en la guerra espiritual somos victoriosos. Si estamos de acuerdo a la palabra de Dios. Deles alabanza al Señor. En nuestra guerra espiritual nosotros tenemos garantía, como les decía, de que siempre la victoria está. ¿Y por qué? Porque nuestro jefe, el Señor Jesucristo, según la Biblia, destruyó al diablo, que es pues el máximo enemigo que el cristiano dice, o tal vez en su mente tiene, como que vea los demonios, Satanás, su reino. Pero la Biblia nos da una información. Hebreos 2:14, yo quiero que leamos unas citas rápidamente. No vamos pues como a ahondar mucho en ello, pero sí que tengamos presente lo que hizo el Señor. Hebreos, por favor, vamos allí y vamos leyendo. Si usted quiere, anote esa cita, las tiene allí. Añádalas ahí a sus textos bíblicos para cuando usted hace guerra espiritual, tenga en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Quién vive, mis hermanos? Bueno, damos la gloria a Dios. Dice la Escritura, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, diga el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir. Y si quiere, subraye esa palabra, póngale énfasis. Si la está leyendo en su tablet, pues márquela allí. Pero esto tiene que quedarle claro a usted. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Diga conmigo, según la Biblia, mi Señor Jesucristo, a través de su cuerpo de sangre, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Cómo está el diablo para usted como hijo de Dios? Oiga, miren el cuidado que uno debe tener. Porque a veces el cristiano le pareciera que Satanás fuera como un igual a igual con Jesús o con el Señor. Y entonces el testimonio del hermano es de acuerdo a la fe que él adquirió. Y por eso usted escucha el comentario del hermano y es, no, es que el Señor me dio una victoria, pero el diablo ya me la arrebató. El diablo es malo, hermano. No, y Dios me había dado ya la victoria con mi mujer y todo, pero el diablo me la arrebató ya. No, es que Satanás es terrible. Y empieza el dialecto del cristiano en esa forma, ¿no? Y como uno de todas maneras la lucha es contra el diablo y el diablo es tremendo, pastor. Y empezamos a darle a Satanás una grandeza que la Biblia no le da. Satanás es fuerte, grande y terrible para los que no conocen al Señor. Para ese mundo que está sin Cristo. Para esa gente que está perdida allí, de los cuales también venimos a orar para que el Señor los liberte de esa esclavitud. Claro, porque por eso estamos aquí. Esa es una tarea precisamente de la iglesia, es orar para que a aquellos que están sin Cristo les sea revelada esta gracia que a usted y a mí no fue revelada. Ese misterio que a usted y a mí no fue revelada, les sea revelado a ellos también.
Pero el que está en Cristo tiene que tener en cuenta que Satanás está destruido, según lo que dice la palabra. ¿Y cuándo lo destruyó Jesús? Cuando en la cruz del Calvario el Señor Jesús murió por usted y por mí, le arrebató ese derecho que tenía Satanás contra nosotros y a nosotros nos dio la victoria y a Satanás lo dejó avergonzado, destruido. Satanás entonces está perdido ante el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice claramente que el Señor lo puso por cabeza de todos los principados, de todas las potestades, de todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Eso tiene que ser para usted una verdad. ¿Una qué? Una verdad. Cuando algún hermano, pues no es para que usted se enorgullezca y cuando algún hermano esté hablando así como que el diablo es tan grande, no lo regañe, oriéntelo. Dígale, venga, sentémonos y estudiemos la Biblia, porque es que a mí me parece que usted no está entendiendo. No le diga, oye, hermano, usted sí está llevado, hermano, qué vergüenza. ¿Y cuánto es que está yendo a la iglesia? 3 años y perdido esos 3. No se ponga a decirle eso, porque tal vez él no ha entendido, o tal vez el que lo instruyó mal. Yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer del evangelio, en la fe de muchos hermanos, el diablo era más grande que Dios. Y en ese tiempo, me acuerdo que se acababan los cultos, sobre todo los cultos del domingo, y entonces levantaban los hermanos la mano. Yo tengo un testimonio. Y yo estaba recién llegado a la congregación. Yo me sentaba allí recibiendo palabra. El pastor había predicado de Cristo, de la obra, de lo que hizo el Señor, de cómo nos rescató. Y como yo cuando no era cristiano me gustaba mirar muchas películas de héroes y todo. Entonces para mí el Señor Jesús era un superhéroe. Pero luego algún hermano levantaba la mano. Pastor, tengo un testimonio. Siga, hermano, con gusto, cuéntenos el testimonio. Hermano, Dios los bendiga. Pensaba el hermanito allí. Dios los bendiga. Amén. Ya uno con ganas de irse, pero al igual. Amén. El diablo es terrible. Y los hermanos, amén. Hermano, cuando el domingo pasado yo salí aquí del culto, hermano, allá abajo, en la casa del vecino, un perro me mordió, porque el diablo lo mandó, porque el diablo es malo, hermano. Y esos eran los testimonios. Y yo decía, ve, tan raro. Primero, el pastor está leyendo la Biblia diciendo la grandeza de Dios, el poder de Jesús. Y luego el hermano sale a decir que el diablo es más grande que Dios prácticamente, y los hermanos dicen que amén. Yo nunca entendí eso. Y salían, sí, ve, hermano, hay que tener cuidado. Es que uno cuando busca de Dios, el diablo es que más le da garrote. El diablo le da uno más. Ay, hermanito, ay, hermano, entre más frutos tenga el árbol, más piedra le tiran. Y hermano, y se inventaron una cantidad de cosas para vivirle teniendo temor al diablo. Y yo pensaba dentro de mí, no lo decía porque no tenía ni los fundamentos bíblicos, ni sabía mucho de la palabra para decirles algo. Pero yo me iba pensando y yo decía, si yo antes de llegar a la iglesia yo no le tenía miedo al diablo. A mí no me asustaba que la señora de allá es bruja. A mí no, yo no le paraba bolas a eso. Que por allá aquel lado hay un satanista, menos, yo no le paraba bolas a eso. O sea, yo no vivía asustado por el mundo de las tinieblas. Que el diablo me tenía en la lengua, eso sí era verdad, pero yo no vivía asustado. Y ahora llegamos a la iglesia y vea, uy, qué nervios, Dios mío, esa señora, ay, vea, nos miró y nos dijo que, ay, Dios, y con unos nervios. Si ahora usted está en el reino de Dios, usted tiene que estar lleno de confianza, lleno de fe. Medio le duele al hermano el estómago y dicen, ay, me hicieron una hechicería, hermano. Eso fue mi suegra, ese pan que me dio ayer, y ya empezó a inventarse un cuento raro ahí. Dios mío, yo no sé hasta dónde la iglesia llegó a un misticismo y desconoció la grandeza de Dios. Pero usted y yo aquí hoy estamos para proclamar la grandeza de Dios. Sí, no pasa nada.
pastor, y el satanista, no pasa nada, le atamos esos demonios y oramos por él para que convierta, para que se vuelva de sus malos caminos. Y cuando llegaba a la iglesia alguien con cara de bruja, yo no sé cómo ellos los conocían. Yo nunca he podido, tal vez a mí me falte discernimiento, pero empezaban a pasarse en la ola, una bruja, la bruja, la bruja. Y yo miraba, pero ¿cuál será de todas? La bruja, oren que la bruja. Y unos nervios, hermano, impresionantes. Yo no entiendo por qué la iglesia llegó a eso. Pero ahora que estudiamos la Biblia, gracias a Dios, diga, yo estoy estudiando la Biblia. No aprendiendo cuentos, ni fábulas, ni cosas por el estilo. Estoy estudiando la palabra. Me doy cuenta de la grandeza de mi Señor, que como nosotros los hijos participamos de esta naturaleza de carne y sangre, nuestro Señor Jesucristo participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y no lo deja como a nuestra imaginación, no dice quién será o el que tenía el imperio de la muerte, vaya uno a saber quién es. Ahí dice, esto es al diablo, para que usted entienda, para que no le quede duda. Entonces, si obedecemos al Señor, la Biblia lo que nos muestra es que Satanás sí o sí tendrá que estar bajo la planta de nuestros pies. Pero escuche, si obedecemos. Y en el que está a su lado, hay que obedecer. Claro, porque imagine que el esposo y la esposa se pelean en la casa, se tratan mal, viven peleando, y acá vienen los dos juntos y cogen al diablo a patadas. Pero resulta que ellos no están obedeciendo. Entonces el diablo les dice, oye, ustedes son chistosos, ¿no? Todo el camino andan conmigo. En la casa yo vivo con usted. Y aquí vienen y me tratan mal. ¿Cierto? Sí, es más o menos lo que el diablo diría, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Tráteme en serio que yo ando con ustedes. Miren lo que dice Romanos 16, 19 y 20. Vamos a leer estos dos versículos y verá que usted entiende cosas gloriosas allí. Porque vuestra obediencia, le está escribiendo el apóstol Pablo a los romanos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué era lo que se notaba en esta iglesia? ¿Qué es lo que se tiene que notar en usted? ¿La obediencia a qué o a quién? Pues a la palabra de Dios. Sí, a la palabra. No voy a demorarme en eso. Ya usted lo entiende. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, llénese de la capacidad de hacer el bien en todo tiempo. Y ahora sí vea el versículo 20. ¿Cuál es el resultado de vivir de acuerdo al primer versículo que leímos, el 19? Ahora el 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve, diga conmigo, en un instante, a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol no le dijo, tengan cuidado porque el diablo los va a destruir, eso va a ser terrible. Sí, la Biblia advierte que hay que tener cuidado, claro, pero no lo advierte a manera de que usted le tenga miedo a las tinieblas, no. Sino que usted tenga prudencia, tenga sabiduría, tenga entendimiento. Que no deje que el enemigo lo embolate, lo engañe. Porque Satanás, la única forma que tiene derecho contra usted o contra mí es que nosotros le demos lugar. Si usted le da lugar al diablo, ya perdió. Dígale al que está a su lado, ya perdió. Si usted le va dando derechos, ahora no es porque usted cometa un pecado ya y el diablo le vino encima y ya lo mató. No, no. Usted peca, bueno, usted diga, guárdame, Señor, de los pecados. La persona peca y Dios primeramente lo empieza a redarguir por su Santo Espíritu y su palabra. Y el diablo que se lambe por darle duro, pero Dios le dice, quieto ahí. Es que no es lo que él se le dé la gana, no es lo que a él se le antoje hacer.
El diablo es el acusador de los hermanos de la iglesia. Él es el acusador de día y de noche. Ese es el oficio de él en este tiempo. Alguno anda creyendo que el diablo anda metido en un borracho, que el diablo, ese Satanás, ese ángel jefe de esos demonios en sentido pues de autoridad de ellos, porque la autoridad máxima aún de los demonios es Dios mismo, porque ellos tienen que sujetarse a la verdad de Dios. Pero digamos, en ese orden de rangos, pues Satanás es la cabeza de todos los demonios allí, digámoslo así. Y uno piensa que Satanás anda metido en el vicioso de la esquina, está metido en la prostituta de allá, está metido. Pues si fuera así, de que esté metido en toda la gente, pues entonces el diablo sería como un dios. Pero empezando, el diablo no es omnipresente, no es omnisciente, no es como Dios. A un hermano lo atacó el diablo aquí, mientras a la misma hora atacaba al hermano de Uga, mientras a la misma hora atacó al hermano de Bogotá. Tan raro, porque eso haría que el diablo fuera Dios. Ese personaje que se llama diablo tiene un oficio muy importante para él. Y es acusar a los escogidos de Dios, a usted y a mí. Acusarnos delante de Dios de día y de noche. Sí, él está en esa tarea. Si es que viene por acá a la tierra, lo hace de vez en cuando. Por aquí hay millones de demonios haciendo estragos, sí. Pero Satanás está en una tarea, acusando a los escogidos de Dios de día y de noche. Entonces Satanás lo que está diciendo allí es, vea, el hermano anda mirando a la vecina, Señor, suélteme lo que yo sé cómo lo ajusto. Véalo, ahí está que regaña a la esposa y es todo mal, no le para bolas, ella le dice algo y él se ofende. Ahí está mirando pornografía en el celular, déjeme lo que yo tengo derecho a meterle su cocotazo. Entonces Dios, que es tan grande en misericordia y que tenemos a un abogado como nuestro Señor Jesucristo, pues no para que usted ande pecando por ahí feliz, no. Sino que el Señor entonces le dice, espere un momentico. Él va a ir al culto el martes, el miércoles, el jueves. Allá el viernes de guerra espiritual va a ser libre. Y el domingo va a entender, se va a arrepentir y ya le va a pedir perdón a la esposa. Espere tantico y verá. Espere, quieto ahí. Pero si el hermanito no reacciona, si Dios le habla y no reacciona, si el Espíritu lo reargulle y no reacciona, si la mujer le dice y no reacciona, si la familia, si Dios pone hasta uno que no sea de la iglesia y le dice y no reacciona, entonces el Señor ya le dice a Satanás, venga, dele ahí 3 botes, pero no me lo vaya a matar todavía. Y por eso es que usted empieza a ver cristianos aporreados. Pastor, que el diablo, que vea, que mire. Hermano, pero ¿y usted cómo anda con Dios? Pues yo la verdad no sé qué es lo que pasa con Dios. No, dígame usted cómo está. Pues pastor, es verdad que yo de vez en cuando por ahí vivo retacando las señoras y todo, pero tampoco es que yo sea tan malo. ¿Y para qué más? Porque es que la gente piensa que esos pecados no son pecados. Pues hermano, lo único es que yo llevo varios días que no me hablo con mi esposa y estamos durmiendo en cuartos separados, pero normal, eso no puede ser normal si usted es un hijo de Dios. No, pues que me estoy quedando donde mi mamá. ¿Y qué pasó? No, lo que pasa es que mi esposa me tiene aburrido y Pero normal, siempre hemos vivido así, pero es que usted ahora es un hijo de Dios. No puede usted decir que eso es normal. Entonces, cuando eso empieza a pasarle al cristiano, donde empieza a normalizar el pecado, ¿cómo puede? Pero pastor, aquí estoy en la guerra espiritual, porque a mí me gusta sudar la camiseta en la guerra, pastor. ¿Para qué pierde el tiempo? ¿Para qué pone a declararle la guerra al diablo si el diablo ya lo tiene en la nariz? Ahí ya no hay nada que hacer, digamos, a enfrentarse contra el diablo en esa condición. No. Ahí lo que toca es ir a buscar el arrepentimiento en la presencia de Dios. Ahí lo que toca es ir a confesar esos pecados delante de Dios. Ahí lo que toca es ir a ponernos a cuentas. Y Dios, que es tan bueno, nos dice, venid y estemos a cuentas. La Biblia dice, el necio, el cristiano que quiere ser necio, tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Tremendo eso, ¿no? Se pone a pecar, se pone a hacer cosas malas, le da participación al diablo, se pone a hacer negocios ilícitos,
Un hermanito se puso a hacer un negocio ilícito para ganarse una platica. Se compró un aparato por ahí. Resulta que el aparato era hurtado, robado. Le cayó la ley y resulta que ese aparato, que eran partes de los repuestos de un vehículo, nada más y nada menos habían matado como 3 personas en ese vehículo por robarse en ese vehículo. Pues el hermanito le tocó ir a pagar como 10 años de prisión. Y el dicho es, el diablo se me levantó porque como yo estoy yendo a culto. Pero la cuestión es, ¿por qué el diablo tuvo el derecho de encerrarlo y hacerle la vida imposible por allá un tiempo? Porque se le dio un derecho muy grande. Se le dio legalidad. Entonces, mi hermano, entendamos que nuestra obediencia hará que Satanás sea aplastado en breve bajo la planta de nuestros pies. El que se levanta y Dios que lo mete por debajo de nosotros. El que quiere actuar y Dios que ya lo tiene acabado. Sí, así el cristiano tiene que verlo así. Obviamente hay que ayudar a los hermanos que están pasando dificultades sin pensar que nosotros somos los jueces de ello. Esto lo dice Dios, pero Dios se encargará de solucionar eso. No puede usted volverse el juez del hermano que está pasando situación. Hermano, estoy sin para el mercado, me ha tocado duro. Hermano, usted le dio lugar al diablo, alguna cosa tiene que estar, hermano. Yo sí, vaya, métase en ayuno y oración, sí, pero Dios a usted le dice que al que te pida, dale, ayúdalo. Y si él está en pecado, pues él tiene que solucionar eso con Dios. Usted no es el Dios de él tampoco. Sí, porque yo he visto eso. Una hermanita se paró ahí al pie de un hermano que tenía economía. Le dijo, hermano, estamos en una situación difícil, no hemos podido comer. Pues yo y mi esposo aguantamos, pero los niños me da mucho pesar. Ya llevan 3 días y solo con una huepanelita. Y el hermano se quedó mirándola y le dijo, hermana, a ustedes los que les toca es nacer de nuevo, arrepiéntanse, entréguenle su vida a Cristo. Voy a orar por usted. Le puso la mano encima y le dijo, diablo inmundo, suéltalo en el nombre de Jesús. Y usted, hermana, arrepiéntase. Y le faltó darle fuete. Y prendió el carro y se fue. Y no le dio 5 pesos. Hermano, el hambre no se quita con oración. El hambre se quita con yuca, papa, carne, arroz, chicharrón. ¿Sí o no? Porque si no sería bueno que usted llegue a la casa hambriado y la mujer empiece a hablar en lenguas, oh, mamá, y lo llene ahí y usted diga, ya vaya de papi para el trabajo, ¿sí o no? El hambre se quita es haciendo el bien. O sea, si alguien tiene una necesidad y viene a ti, Dios te permite, hermano, dele un pan, dele una huepanela, dele algo. Ahora, si él ha pecado o no ha pecado, eso le corresponde al Señor solucionar eso con él, no a usted. Eso sí téngalo en cuenta para que no va a meter en problemas. Ya nos quedó claro hasta ahí, ¿listo? Sigamos avanzando. Listo, entonces vemos, ya vamos a leer otro versículo y vamos a orar. Vamos a empezar a orar por tu familia, por tu trabajo, por sus hijos, por su esposo, su esposa, por Colombia, por todos. Tenemos que orar por todo, es nuestro deber. Amén. Orar por este país. Orar por esas elecciones que vienen ahora, por más que nosotros no nos metamos en esos temas de política allí como aficionarnos, Dios nos guarde de eso. No, tampoco nunca tome partido, porque a veces hacemos una guerra mala porque empezamos a decir que tal político sí es bueno y otro sí es malo. Hermano, eso ahí no hay para escoger mucho. Escoja a Cristo y verá que le va bien. Sí, usted, pero al igual hay que orar para que Dios ponga el que mejor vaya a hacer las cosas. Sí, de pronto no sea el más bueno, pero por lo menos sí el menos malo. Listo. Entonces, dice la palabra del Señor que si nosotros obedecemos al Señor, Satanás quedará en breve aplastado bajo la planta de nuestros pies, quedará allí. Listo, eso lo miramos allí. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, su iglesia, a través de ese sacrificio que Él hizo, nos declaró vencedores. ¿Cómo dice la Biblia que somos? Más que vencedores. Nos declaró más que vencedores. Ahí está en Romanos mismo, 8:32. Dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando del Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, como, a ver, estamos leyendo Romanos 8:32. ¿Listo? ¿Están allí?
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las ¿qué? Las cosas? Versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que es usted frente al enemigo? Diga, más que vencedor. ¿Qué es usted frente a la tentación? Más que vencedor. ¿Qué es usted frente al odio que le tiene su suegra? Eso. Y algunos dirán, mi pastor, pero ¿por qué era que siempre le echan vaina a la suegra? Pues uno siempre escucha, hermanos, que mi suegra, la hermana que vea que mi suegra. Pero si la suegra usted la perdona, pues no hay problema. No hay problema. Usted es más que vencedor porque usted no odia a la persona, usted no se ofende con ello, va y lo perdona. Usted no busca que los demás cambien, usted cambia. Y si usted está en el papel de suegra, pues cambie usted. Sí, no se meta por allá a armarle problema, no, cambie usted, dele buenos consejos a ese hijo, a esa hija y ya, ore por ellos, que Dios se glorifique, es eso. Pero entonces nos sujetamos al Señor y como el Señor lo entregó el Padre por nosotros, nos hizo más que vencedores a través de la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, el propósito de Dios con su iglesia es que vayamos de triunfo en triunfo. Que vayamos en triunfo, que vayamos en victoria, que vayamos en bendición. La Biblia lo dice, aunque la Biblia no dice que vamos de triunfo en triunfo, pero sí dice vamos en triunfo en Cristo Jesús. Pero luego sí hay otros textos que dicen que vamos en gloria, en gloria. Vamos en victoria con Jesús. Y a partir de eso no ignoremos esa palabra de Dios, hermano, que nos instruye acerca de esa guerra espiritual. Entienda. No le voy a leer más versículos, pero entienda que usted no tiene lucha contra sangre y carne. Sus enemigos no son las personas. Nunca haga a ninguna persona, ni al jefe, ni a su hermano, a su hermana, a su pareja. No haga a nadie, ni siquiera a sus hijos. No los vuelva a sus enemigos. No. Pastor, y si ellos nunca cambian, pues cambie usted. El que tiene que cambiar es usted. Estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Eso no significa que usted duerma solo, porque ahora le toca dormir solo para no quedarse. No, lo que significa es que el que se mantenga viviendo para Dios, aunque esté acostado al pie de uno que sea más resabiado que el diablo, igual él se va con el Señor por ser obediente. No sé si usted lo entendió. Sea obediente. El otro se acostó amargado, se acostó lleno de rebeldía, vive haciendo cosas malas, pero usted viva para Dios. Viene el Señor y usted del Señor y ya. Claro, eso es. Tenga en cuenta que nuestro llamado es individual. Usted debe darle cuentas a Dios, yo le tengo que dar cuentas a Dios y entonces así tenemos que vivir para la gloria de Dios. Entonces, entienda, nuestra lucha no es contra las personas, no es contra alguien. No nos llenemos de esa idea, que es que esa persona, claro, el diablo la usa, pero de paso yo lo odio a él también. No. Cuando usted ya empieza a odiar a una persona, a rechazar a una persona, a tenerle fastidio y desprecio y hablar de una persona, usted ya está metido en un problema porque el diablo tiene derecho de afligirlo a usted. ¿Y cómo lo aflige? A través de esa persona. A través de esa persona. Un hermano que la mujer lo había dejado hacía muchos años. Bueno, no muchos, pero sí varios. Hermano, ¿y usted ya pudo perdonar a su esposa? Sí, pastor, yo de esa maldita ya ni me acuerdo. Así le pasa a muchos cristianos. Llevan años en el evangelio y no han perdonado al que los defraudó, al que los engañó, al que les hizo algún mal. Y siguen ahí y orando, Señor, algún día lo he de ver. Tú me darás la victoria. Y resulta que Dios ni le oye. No, ¿con quién? No, quite de ahí. El que sigue. Porque Dios no te puede escuchar para bendecirte si no has perdonado a todos los hombres sus ofensas. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice el Señor.
Porque es que el que no perdona a otro se está haciendo más que Dios, que sí perdonó a todos. Los que vengan y se humillen, Él los perdona. El Señor ya pagó en la cruz por toda la humanidad. Si todos se quieren arrepentir hoy, la sangre que se derramó alcanza para el perdón de todos. Entonces usted diga, a esa persona que me hace eso, que habla de mí, que murmura, que dice, la sangre de Cristo también se derramó por él. Entonces yo lo perdono. Que él no lo entienda, problema de él. Oro para que algún día lo entienda, pero yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y entonces usted vive tranquilo. En cambio, cuando usted no perdona, tiene una guerra contra sangre y carne, o sea, contra ese ser humano, todos los días lo tiene en su mente y le sale ahí y lo sigue por el Face y lo odia, pero lo sigue por todas las redes sociales a ver dónde está, ahí comiendo pollo el desgraciado, te reprendo, se mantiene ahí. Allá está con ella, vea, con la amante, ¡ay, Señor! ¿Hasta cuándo me hará justicia, vea? Y está hasta más bonita que yo, vea. Uy, no, terrible eso. Y empieza a sufrir y a sufrir y a sufrir. Cuando el Señor te llamó para hacerte libre, para que vivas bien. Y dentro de ese beneficio, dele la gloria a Dios. Dentro de ese beneficio, mi hermano, en esa libertad, Satanás no te puede tocar. Los demonios no te pueden tocar. Que fue que el tipo que ella contrataron, un brujo, pueden contratar a todos los brujos de Colombia y del mundo y pueden ir a conseguir los de Cuba y los de Haití y los que le hagan falta en Brasil los puede conseguir. No nos importa eso. Dios está con nosotros, Él nos guarda y el maligno no nos puede tocar.